El otro día me hicieron una pregunta muy interesante acerca de cómo superar cierta fase de desarrollo, de la cual hablaré después, ¿no? Porque parece que cuando alguien comienza a despertar o comienza a darse cuenta de que algo no funciona bien en este mundo, se estanca y vuelve a los pasos iniciales, ¿no? Vuelve al mundo zombie, por así decirlo, muchas veces con un mecanismo de defensa, de bueno, no hay otra alternativa, hay que resignarse con lo que hay. Y esto hace que la conciencia no pueda desarrollarse, que las personas se duerman en los laureles. Por tanto, hoy os voy a dar una serie de comparativas para que os podáis ver reflejados, ver en qué fase estáis de desarrollo, trayendo perspectivas. Una de ellas fue la de el psiquiatra Casimir Stavrowski, del cual ya he hablado algunas veces, y me sorprendió también cómo se relaciona eso mucho con otra enseñanza que popularizó el maestro de danzas Mr. Gurdjieff. La enseñanza no era suya, pero él le dio, digamos, un toque moderno, contemporáneo, y encaja a la perfección con lo que dijo este psiquiatra. Y es una manera de verse reflejado uno mismo en el proceso de crecimiento. Entonces, primero voy a empezar por las fases de desarrollo que describió Casimir Stavrowski. Él era un psiquiatra polaco que se dio cuenta de que muchas personas que eran hipersensibles pues estaban mal diagnosticadas, porque ya no solo tenían un gran potencial evolutivo, sino que muchas de las afecciones que tenía pues eran consideradas crónicas, incurables en la medicina, la psiquiatría convencional, y encajaban pues tanto desde autismo, desde déficits de atención, lo cual está muy de moda hoy, ¿no? El déficit de atención e hiperactividad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y muchas otras afecciones como pueden ser también alergias, depresiones, estados caóticos de la psique. Entonces él se dio cuenta de que en muchos casos esto es resultado de una interacción con una sociedad enferma y no se produce en personas débiles necesariamente, sino en personas que son más sensibles, incluso con un mayor potencial de transformación. Entonces, no es que sea malo experimentar esos síntomas, sino solo un llamado. Es el modo en que la psique te dice, sí, el mundo es un caos. Vale, ahora transforma, trae algo nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas pues se hunden y no son capaces de transformarse. Por eso hay que ver las etapas por las cuales pasan aquellas almas con mayor potencial. La primera etapa es la etapa de las convenciones, ¿no? Es la gente que acepta lo que hay, no se pregunta por un tipo de sociedad diferente porque no la conocen, no la sienten, no creen que sea posible un cambio. Hay simplemente que crecer según los valores imperantes, estudiar una carrera del montón o bien quedarse sin carrera y pensar que uno es un fracaso, o querer generar una familia, dinero, meterse a trabajar día y día, día y día, sufriendo, centrarse en el sacrificio, ¿no? En el esfuerzo, en privarse uno mismo de algo abundante, de algo que te haga sentir bien, porque la convención es esa, es ser un esclavo. La gente trabaja como los esclavos antiguamente, hoy en día el sistema esclavista sigue impuesto, lo que pasa es que tiene otra forma y la gente no lo ve, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Y aquí el caos se asume como algo normal. A veces, algunas personas se dan cuenta de que esto no es normal. Entonces empieza una disonancia cognitiva. Es como algo que rechina dentro. Y la persona piensa, el mundo no es como debería, pero tampoco sé cuál es la alternativa. No sé qué es lo que ocurre aquí. ¿Realmente esto es así?
Aquí es donde comienza la desintegración. La persona comienza a cuestionarse ciertas ideas, ciertos valores. Algunos creen que la solución es política, otros creen que la solución es religiosa. Todo eso sigue estando dentro del patrón 2. Y de hecho, Casimir Dabrowski decía que las personas que no pasan esta fase al final terminan por volver al estadio 1 y se conforman otra vez pues, con lo que se les ha impuesto, ¿no? En otros casos puede haber locura, puede haber psicosis, puede haber adicciones fuertes a las drogas, al alcohol, a la sexualidad, ¿no? Porque es la única salida que ven. Pero eso sigue siendo del mundo, no es una solución. Lo que ocurre es que no aparece en su mente una alternativa mayor, lo que llamamos valores superiores. Entonces aquí sí se produce una desintegración, pero en muchos casos deriva en algo negativo. Ahora, cuando la persona se cuestiona lo que está viviendo y trasciende esa tristeza, esa depresión y dice, no, vamos a investigar más, vamos a conocernos más, a ver qué ocurre. Entonces, esa desintegración se convierte en algo positivo. No es algo que haya que tapar con medicamentos. Una persona puede tener eczemas, alergias, como me ocurrió a mí, problemas digestivos, síndrome de Crohn, síndrome del trastorno autista, por ejemplo, cosas que le han diagnosticado y tiene que averiguar qué es lo que sucede, porque no todos los trastornos tienen el mismo origen, no todos los tipos de afecciones tienen el mismo origen y no todos los autismos, por ejemplo, son del mismo tipo. Hay diferentes fases, diferentes características, pero como decía Dabrowski, muchos autismos y muchas otras afecciones están mal diagnosticadas, porque no es exactamente eso lo que está ocurriendo. Eso es solo una explicación que le da a la medicina para quitarse el problema del medio. No, no, usted es autista y ya está, no tiene solución. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque a lo mejor también hay altas capacidades, hay una visión más profunda. Y tampoco valen los tests que hace la psicología. O sea, tú no puedes detectar altas capacidades con tests de responder preguntitas. En realidad, para tú saber si una persona tiene altas capacidades, tienes que evaluar 5 áreas que Dabrowski describió muy bien: la imaginativa, la intelectual, la motora, la sensorial y la emocional. Entonces puede haber hipersensibilidades en estas 5 áreas. Una persona puede tener mucha imaginación, como me ocurrió a mí desde niño. Yo tenía una capacidad muy fuerte de imaginar, de visualizar. No se me daban bien las matemáticas o aquello en lo que tuviese que utilizar mucho el intelecto, porque eso ya vino después. Pero también tenía mucha sensibilidad, era muy sensorial y muy motor. Siempre se me han dado bien pues, los deportes, el correr, el ser ágil, aunque tenía, digamos, algunas torpezas. Esto es curioso porque también se puede dar, ¿no? Tienes hiperactividad física, pero con algunas torpezas. Y luego también pues, hay hipersensibilidades o hiperexcitabilidades emocionales. Y estas pues, hacen a la persona más empática, más sensible a lo que otros pueden decir, ¿no? Esto puede abrir la puerta a traumas, por ejemplo. Y hay que detectarlas muy bien. Bueno, la mayor parte de especialistas no tienen la formación suficiente para detectar todo esto del modo adecuado, porque se piensan que altas capacidades es solo, pues, ser muy bueno en matemáticas o ser un cerebrito musical desde niño. Esto también confunde mucho a los padres, ¿no? Porque se creen que su hijo es un genio o que tiene que ser un genio. Las altas capacidades son de muchos tipos. Puede haber alta empatía, alta capacidad de comprensión, alta capacidad de profundización en temas espirituales. Todo eso no se tiene en cuenta en la psicología convencional y la psiquiatría mucho menos. Entonces, todo esto es lo que muchas veces comienza a desarrollarse de manera espontánea en personas que atraviesan la fase 2 y pasan a la fase 3. Tienen hiperexcitabilidades, ¿no? Y el problema es que muchas veces pues comprenden
que en ellos hay algo que no funciona del modo adecuado. Entonces ven comportamientos contradictorios. Quieren ser de un modo, pero no pueden. Dicen, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me comporto así si no quiero? ¿Por qué no me puedo cambiar? Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Viendo lo que tengo que hacer, no lo hago, y hago lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Es eso, ¿no? Es porque tiene que haber algo más profundo. La persona no se puede cambiar a sí misma desde el estadio psicológico, social. Tiene que haber algo trascendente como es la conciencia pura. De esto hablaron incluso filósofos, ¿no? Incluso Kant. Lo que pasa es que no desarrolló mucho el tema. Pero está ahí. Hay una fuerza, una voluntad, de la cual también habló Kant, por cierto, y una conciencia que trasciende en el mundo. Esto es un hecho. Somos miles de millones de seres los que lo hemos comprobado. Y desde ahí tú tienes que ejercer esa voluntad, escuchando la voz de la conciencia, para trascender ese estadio de contradicción. Y aunque acceder a esa conciencia es un trabajo interior, personal, que cada uno tiene que hacer, también es necesario el trabajo colectivo, con personas que estén en el mismo barco. Por eso dijo el maestro, un nuevo mandato o orden os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No es amar indiscriminadamente, sino amar a aquellos que están en el árbol de la vida o en camino a reintegrarse en el árbol de la vida. Amo a quien ama trabajar sobre sí mismo, decía Mr. Gurdjieff, ¿no? Porque nadie puede hacer nada solo, todos somos un colectivo. Por eso el trabajo verdadero es siempre en grupo, en familia, podríamos decir, porque en el árbol de la vida somos familia. Y las personas, evidentemente, pues tienen que trascender fricciones, pueden ver algo en otros que no ven en sí mismos por sí solos, y los demás hacen de espejo, igual que nosotros hacemos de espejo para otro. Por eso es un trabajo interior colectivo. Nunca puede ser en aislamiento. El maestro no se puede desarrollar en casa, ni en una cueva, ni en un monasterio. Tiene que ser en sociedad y también teniendo en cuenta que hay vínculos almáticos que no se pueden ignorar. Estamos ligados a otras personas, a otras almas, que muchas veces aparecen para darnos una lección. Todo eso hay que irlo advirtiendo, aunque bueno, Dabrowski no habló de esto, evidentemente, es una cuña que yo meto, pero para que veáis qué es lo que se necesita en esta etapa en la cual muchas personas se quedan estancadas. Porque ven algo superior, ven algo que pertenece a los valores superiores, pero no son capaces de trascender su sombra. Y ahí está la contradicción. Sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Hago lo que me destruye. Entonces esto es una etapa que además coincide con el punto 3 del enagrama, y es donde hay que meter un shock adicional. En la enseñanza del cuarto camino se dice que pues, entre mi y fa tiene que haber un semitono adicional. Entonces sería do, re, mi. El fa sería el 4, ¿no? Entre mi y fa tiene que haber una fuerza adicional, que tiene que ser pues, la autoobservación, pero también cierta voluntad, cierta conciencia adicional, para que tú puedas llegar al 4. Estoy comparando las dos enseñanzas para que veáis cómo se relacionan. Pero el punto es qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y no es simplemente pues, trabajar o aplicar técnicas o aplicar métodos, es también una comunión con los demás. Y tiene que haber un cambio interior que implica desarrollar la compasión, el amor, el respeto, la escucha, la humildad. Pero no lo puede hacer nadie por ti. Es una iniciativa propia. Lo que pasa es que te tienes que abrir a algo mayor. Cuando uno no se abre a eso que es más fuerte, que es más sabio, el ser superior en uno mismo, que se conecta a todo el universo, entonces evidentemente entra en un comportamiento regresivo. En este caso vuelve a la disonancia 2.
Aquí la persona pues, puede experimentar enfermedades también, porque es como una vuelta al estado depresivo inicial y esto, claro, repercute en el cuerpo, repercute en el alma. El cuerpo es una expresión del alma, por tanto, si hay afecciones graves, pues el problema está en el alma, no está en el cuerpo. Hay que saber interpretar lo que ocurre en los dos sitios, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que haber es no solo una distinción de lo que puede ser, de lo que puede uno desarrollar, o un discernimiento de valores superiores y valores inferiores, sino también un ejercicio de la voluntad que ya te lleva al paso 4. Esto es ya la asunción de valores elevados. Es como manifestarte con belleza, con maestría, en lo que sea que eras bueno. Hay gente que dice, no sé en qué soy bueno. Puede ser en escuchar a otros, en comprender a otros, ser empático, apoyar, tener iniciativa propia para ayudar, por ejemplo. No tienes por qué destacar en física, en ingeniería, en abogacía. Es que cada persona tiene un don diferente, o muchos, ¿no? Tenemos virtudes, entonces tenemos que identificarlos. Esto es un trabajo inicial. Tienes que encontrar las cualidades en las cuales eres bueno, que es aquello para lo que has venido, porque son herramientas que te permiten evolucionar. Si yo no hubiese desarrollado mis cualidades musicales, pues estaría frustrado. Lo mismo ocurre con mis cualidades de comunicación, de escritura. Todo eso lo he trabajado muchísimo, pero tuve problemas para desarrollarlo, porque había taras, traumas, había obstáculos externos. Entonces, no es fácil el camino. Implica mucho trabajo, mucho sacrificio, pero merece la pena. Rendirse es volver al estadio de la enfermedad, la muerte, y no merece la pena. Entonces, hay que sacarse de la mente muchas ideas falsas. El otro día había un hombre que decía, soy un fracaso, no he logrado ni formar una familia, ni ganar dinero, y me siento un fracasado, tengo una obra de teatro en el cajón. Y yo me estaba preguntando, bueno, ¿y por qué no la sacas? Si te gusta escribir teatro, ¿por qué no la pones en circulación o por qué no te relacionas con alguien que te pueda ayudar? Primero tiene que cambiar tu interior. Tienes que dejar de creer que eres un fracasado. Tienes que darte la oportunidad de sacar algo que puede ser valioso. Y el universo te va a ayudar. A quien se ayuda, Dios le ayuda, el universo le ayuda. El universo, digamos que es la madre la que gestiona. Y la fuente divina más profunda es, digamos, lo que te da la voluntad para hacerlo. Esto es lo que se llamaba alinearse con la voluntad del Padre, ¿no? Que implica pues amar lo que uno hace, lo que uno es en el fondo, no lo que crees ser, no lo que te han dicho en la sociedad, no lo que te dicen tus padres o el colegio o la universidad, lo que eres realmente, que es un potencial infinito de transformación. Entonces, todo esto hay que observarlo. Es una etapa que puede durar años, hasta que comienzas a manifestar algo sólido, ¿no? Un valor más elevado. Pero bueno, también puedes llegar a la etapa 4 desde el mismo instante en que tú ahora actúas de un modo más completo, porque ahí ya estás manifestando un valor más elevado. Los valores son pues eso, la bondad, la belleza, la justicia, ser justo contigo mismo, no te sabotees, no te castigues. Suficiente castigo ya hace la mente traumada. Nos castigamos constantemente con emociones negativas, con insultos a uno mismo, a la propia inteligencia. Entonces hay que comprenderse más profundamente. Esto se llama inteligencia emocional, ¿no? Autoconocimiento, autocomprensión, empatía, desarrollo de maestría de comunicación. Todo esto es un cultivo que se va desarrollando y nos lleva pues, a una fase donde la personalidad comienza a desarrollarse. Dabrowski decía que se puede también caer desde la fase 4 a la fase 3.
Claro, si uno cae de la fase 3 a la 2, pues la caída no es tan brusca. Si uno cae de la fase 4 a la fase 3, puede haber problemas. ¿Mm? Porque sigues comprendiendo que tienes que crecer, pero vuelves a estar donde estabas antes. No sé cómo crecer, necesito ayuda, ¿qué me pasa? No sé ya ni qué es verdad ni qué es mentira. Entonces te puedes confundir mucho. Otros creen que la solución pues, es espiritual, ¿no? Que tienen que venir los maestros ascendidos o algún tipo de raza alienígena a traer una tecnología nueva. Eso te puede llevar a una fase 2 y se puede producir incluso la muerte. Porque como se dijo en la enseñanza del árbol de la vida, aquel que habiendo puesto su mano en el arado y que mira atrás, no es digno del reino de los cielos, de entrar en ese reino, ¿no? Ese reino es el ejercicio de tu voluntad divina, que no es tuya solo. El bendito te da una porción, un olón de su ser. Dios es nuestro ser, nosotros no agotamos el suyo, no somos todo Él, como se dijo en la enseñanza medieval, mística, de la nube del no saber, que era una obra, Cartuja, muy bonita, os la recomiendo, ¿no? Y evidentemente tenemos que abrirnos a ese potencial mayor que es divino. No consiste en sabotearse pensando que uno es pues, imperfecto y tiene que ser salvado por algo que es perfecto, alguien que es perfecto, un Señor divino, ¿no? Que se sacrificó por nosotros, ¿no? No, el sacrificio es parte de la tarea mesiánica, pero ese sacrificio lo eres tú. Tú te tienes que sacrificar lo que te trauma, lo que te traba, sacrificar tu sufrimiento, dejar atrás la debilidad, los autoengaños, por medio de la conciencia pura, mesiánica si lo queréis, el cerebro cósmico. Y bueno, de esto no habló Dabrowski, pero evidentemente estaba implicado en su aproximación psicológica, psiquiátrica, que estaba muy avanzada para la época, ¿no? Y bueno, pues la asunción de esos valores más elevados es lo que te lleva a lo que él describía como una personalidad auténtica. Lo que es en sí una personalidad, porque lo demás es pseudo personalidad o falsa personalidad. Son, digamos, máscaras que se pone la persona. Y esto, digamos, que tiene mucha correlación con algo que enseñó Mr. Gurdjieff, ¿no? Cuando él habló del cuarto camino. Digamos que la personalidad auténtica en el campo de la psiquiatría de Dabrowski tiene más que ver con es una coherencia interna, con unos valores que ya están asumidos, que ya no pueden causar ningún tipo de caos, porque no están en contradicción con nada en el interior. Por eso, él decía que hay ausencia de desintegración. Aquí ya culmina el desarrollo según Dabrowski. Lo que sucede es que no es tan fácil como él lo planteó, porque en esta etapa 5 todavía puede haber una regresión. Por eso me gustaría comparar esta visión con la enseñanza que trajo Mr. Gurdjieff, que es muy antigua, está en el Nuevo Testamento y en otras viejas enseñanzas, de manera más o menos completa o parcial, pero aclara muchas cosas. Es decir, esto es verdad, es así, pero hay personalidades que aunque sean auténticas, se estancan en un desarrollo. Entonces, pueden incluso quedarse enganchadas en lo que podemos llamar pues, el Gilgul, la rueda de retorno. De esto no habló Dabrowski porque él, bueno, como psiquiatra médico, simplemente se ciñó a lo que más o menos pensaba que podían aceptar la ciencia. Aunque sí planteó la existencia de un cuerpo astral. Él decía que hay indicios de que existe en algunas personas, no en todas, sobre todo en aquellas que se desarrollan bien. Y yo estoy convencido de que él de algún modo estudió
el eneagrama, porque mencionó a Ouspensky y mencionó la enseñanza de Bourdieu. Entonces, seguro que muchas de sus ideas vinieron como inspiración de lo que trajo Mr. Bourdieu, que desde luego es una visión muy iluminada. No voy a entrar en si Bourdieu era así, era de esta otra manera, en si tenía pues, imperfecciones. Era humano, como todos. Lo que importa es la enseñanza y el sacrificio que él, de algún modo, sí que trajo y ejemplarizó, y que de algún modo pues, también tenemos que ejemplarizar nosotros. El primer sacrificio es el de la conciencia mesiánica. El cordero fue sacrificado antes de el arrojamiento, la caída del cosmos. Catabolé tu cosmos. Eso se dice en Apocalipsis 13:8. Es decir, que antes de que se cayese este universo, ya había una inteligencia que viene a morar para sacrificarse y iluminar las sombras. Entonces debemos ver el camino interior desde esa perspectiva.